hablé de Babilonia, bueno, de un montón de lugares, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, yo viví muchos años en Capilla del Monte, con lo cual yo viví muchas experiencias personales ahí y además obtuve un montón de testimonios verificables, ¿no? Verídicos. Lo que pasa es, Capilla del Monte es una zona muy energética porque entre lo que es Capilla del Monte, el Cerro Uritorco y Cruz del Eje, se forma un triángulo de fuerza, que es un triángulo de fuerza muy importante en el que no solamente se ven avistamientos ovnis, sino que se ven todo tipo de fenómenos paranormales. Se han llegado a ver elementales, se ven demonios, pasan muchas cosas, hay muchos espíritus bajos, hay lugares que son muy positivos y hay lugares que son muy negativos. Y sobre todo en ese triángulo de fuerza, que hay una zona energética muy grande a raíz de los minerales que hay ahí también. Pasa que es la misma cadena montañosa que Machu Picchu, que es el Cusco Grande, por eso esa región de Córdoba se la denomina el Cusco Chico. Una pregunta, Gladys. Bueno, han pasado muchos eventos en la zona del Uritorco, ya sabemos que tiene una energía especial. Me da la sensación de que todavía lo más grosso está por pasar en ese lugar, ¿no? Yo creo que sí, que van a seguir pasando muchas cosas grosas ahí. Y no todas van a ser buenas. Porque lamentablemente con esto de la nueva era hay mucha gente que utiliza mal las cosas. Entonces van a pasar cosas buenas y van a pasar cosas malas también. Bien, vamos con otro mail. Hola Gladys, soy Rodrigo de San Isidro y te escribo para contarte que hace unos años tuve una experiencia que me hizo cambiar mi visión escéptica con respecto a la supervivencia del alma luego de la muerte. Resulta que salíamos con un amigo de un boliche de la zona de Tigre a altas horas de la madrugada, cuando dejábamos la avenida principal y caminábamos por una zona más desértica costeando la vía. Cuando llegamos a una esquina logramos ver a una cuadra de distancia la imagen traslúcida de una mujer vestida de novia, sin cara ni pies visibles, flotando a un palmo del suelo. Los dos nos quedamos por un segundo paralizados, por lo que mi amigo me preguntó si yo estaba viendo lo mismo que él, a lo que yo le respondí que sí, y en ese momento comenzamos a correr hasta llegar a la casa de mi amigo. Cuando llegamos a su casa, él me contó que lo que habíamos visto era la llamada Llorona, también conocida como la Viuda. Te cuento que me tuvo que pasar esta experiencia para creer en la vida después de la muerte, pero me quedaron algunas dudas que espero vos me puedas aclarar. ¿Estas almas están sufriendo? Esta aparición que vi yo en el barrio de mi amigo, ¿es la misma que es tan conocida en las zonas rurales del interior? ¿El hecho de presenciar estas apariciones puede traerme mala suerte? Bueno, sin más me despido, felicitándote por tu espacio en la radio. Un beso a todos, grandes, chau. ¿De dónde escribe nuestro oyente? Rodrigo de San Isidro. Rodrigo de San Isidro. Bueno, vamos a empezar por partes. ¿La experiencia fue en San Isidro? En el Tigre, en la zona Tigre de Tigre. Primero que la Llorona no es la viuda. Son dos espíritus distintos. Las dos historias tienen que ver con historias centroamericanas. La Llorona es una mujer que los españoles le mataron a los hijos y ella se suicida a raíz de esto, por eso es que se la ve siempre penando y llorando. Y la viuda es una mujer que a raíz del gran amor que tenía por su marido, cuando muere el marido y ella queda viuda, ella se ahorca. Son dos cosas distintas. Bien. Lo que vieron estos chicos con el vestido blanco es un espíritu bajo, cualquier espíritu bajo. Generalmente los espíritus en los que hay historias se quedan melodeando por el lugar, o sea que no son los mismos que vieron ellos. El espíritu queda en un lugar bajo, dentro de nuestro mismo plano de existencia, porque muchas veces pasa, como en el caso de la Llorona o de la Viuda o este caso, que los espíritus cuando se suicidan tienen que colocarse en el plano de existencia que le correspondería estar, que es un plano intermedio bajo. Pero muchas veces, si son muy materialistas o si quedan aferrados a su lugar, se les permite estar en este plano intermedio, o sea, pero en la parte física. Con lo cual, ese espíritu va a estar ahí hasta el momento en que ellos decidan colocarse en el plano de existencia que le correspondería estar.
no vas a tener ningún problema si no te sigue. O sea, si vos ves que sos perseguido por un espíritu, si el espíritu no te siguió y no se te manifiesta nunca más, no vas a tener ningún problema. La cosa es que si el espíritu te sigue o te quiere molestar, ahí sí hay que correrlo, hay que sacarlo, porque no es una cosa normal, ¿no? Bien, pero no va a tener mala suerte por esto. El último cortito, Gladys. Sí. Bueno, Gladys dice que no puede escucharme mucho, así que está haciendo el esfuerzo porque se levanta muy temprano. Es Alan Weiss. Y bueno, dice que leyendo la Biblia se encontró con cosas como esta. Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas también, como la ley lo dice, a su marido. Timoteo 2, 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. 12. Porque no permitiré a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Son varias las cosas que me está poniendo él. Son citas de la Biblia. Son citas de la Biblia en la que justamente habla de que la mujer no tendría que hablar. Yo creo que lo está preguntando por mi lado él, ¿no? Porque hay muchas cosas en la Biblia que dice no puede profetizar la mujer. Y un montón de cosas más. Y bueno, me dice que él estuvo hablando con la madre de él que hace meditación y qué sé yo, y no le supo explicar muchas cosas. Y también habló con los evangelistas y no le supieron explicar muchas cosas. Y también se encuentra con contradicciones, como que habla de que Dios usa la palabra odiar y en otras veces usa la palabra amor. Y también habla de que hay pasajes en la Biblia en los que se hacen sacrificios de animales. Bueno, lo que hay que separar acá y lo que hay que entender es que estamos hablando de más de 6.000 años de historia de antigüedad, en los que nos tenemos que poner a pensar es que esa sociedad, la sociedad hebraica, era muy machista y la mujer no tenía permitido hablar en las congregaciones, en los templos. Por otro lado, la mujer era mal vista justamente porque en la creación la mujer es la que tienta a Adán, y por eso es que tenemos todas las penas que tenemos. Pero tenemos que pensar que todos estos libros de los que está hablando la Biblia son del Antiguo Testamento. Para redimir todo esto, para perdonar y para ubicar a la mujer en el lugar que tenían que ubicar y un montón de otras cosas, es que vuelve, o que Dios manda a su Hijo, a Jesús, y toda la historia que todos conocemos. Muchas veces también cuando se habla de mujeres no se está hablando de mujeres en la Biblia, sino que se está hablando de iglesias o de ciudades y que se las nombra como mujer porque en esa época utilizaban también un lenguaje oculto. No nos olvidemos que el Antiguo Testamento está hecho para la gente de esa época. Nosotros lo que en realidad tendríamos que entender es el Nuevo Testamento y el Apocalipsis es para el futuro. Gracias, Gladys. Bueno, vamos a hacer el concurso Hammerfall y anticipar el relato de hoy, que tiene que ver con qué, Gladys. Con fantasmas. ¿Con fantasmas? Sí. A la vuelta, en Cero a la Izquierda, hay más Fenómeno Cero. 5 continentes, 4 estaciones, 3 chiflados, 2 ambientes, un programa. Cero a la Izquierda. Llega a la Argentina la banda más poderosa del heavy metal europeo, Hammerfall. Viernes 16 de mayo en Hangar. Anticipadas en locuras en Lichi Hangar y en Ticketek. 5237-7200. Viernes 16 de mayo, 20 horas. Hammerfall en Hangar. Rivadavia 10.921. Invitados Helker, Gisabel, Humanimal y Estacato. 16 de mayo, Hammerfall en Hangar. Cero a la izquierda. Mundos, otras dimensiones, lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal forman parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno Cero. Fenómeno Cero, parte 2 en Cero a la Izquierda, presentado por Matrix Pro Audio, estudio de grabación y salas de ensayo. Abraham Lupi 1077.
4919-7682. Matrix Pro Audio presenta El Cero a la Izquierda. Fenómeno Cero. Y si bien en la historia de fantasmas no espíritus, me dijo Gladys fuera del aire. Exactamente. Te pido disculpas por el estado del estudio que quedó después de un sorteo con cartas así que vuelan por el aire. Que está lleno de cartas y que estuvieron seleccionando, así le tiraban las cartas y agarraban una. Bueno, está bien. Y siguen cayendo. Y siguen cayendo, sí. Te íbamos a pedir que nos tires las cartas, pero ya lo hicimos, Gladys, Sí, gracias. sí. Bueno, me acomodo para disfrutar en esta noche cerrada, nublada, de una historia de fantasmas. Primero voy a hablar de fantasmas porque nunca, no lo toqué bien el tema. En realidad los fantasmas son creaciones mentales negativas formadas por los pensamientos de las personas o los sentimientos de odio, de ira o de temor. De modo tal que si una persona tiene miedo, puede llegar a crear con su energía telérgica, que es la energía que tiene el cerebro de poder hacer cosas, una forma energética, que es energética negativa porque está formada por sentimientos negativos, ¿no? El miedo es un sentimiento negativo, el odio, la ira son sentimientos negativos. Y si es el miedo, es un fantasma de sus propios miedos, con lo cual es un fantasma que va a perjudicar a esa persona. Por otro lado, si una persona tiene sentimientos de ira o de odio hacia otra persona, lo que está formando es una proyección de sus sentimientos que le va a hacer mal a esa persona. Una pregunta, Gladys. ¿Los fantasmas entonces los creamos nosotros mismos? Sí. Ahora bien, ¿puede una persona ver el fantasma de otro? ¿Puedo yo ver el fantasma que vos creaste? Se puede llegar a ver, pero hoy voy a hablar de fantasmas y tulpás, que ahora les voy a explicar lo que es también, Muy ¿no? bien. Entonces, cuando ese ser se crea, se mantiene mientras está vigente el sentimiento de temor o de odio de la persona que lo creó y queda en este plano de existencia, en el plano físico, porque no asciende, porque es un sentimiento malo. Los sentimientos malos quedan con nosotros, los buenos son los que ascienden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos fantasmas, la diferencia que tienen con los espíritus es que el espíritu es nuestra alma que trasciende la muerte y que se coloca en distintos planos de existencia. Esto lo quiero aclarar porque cuando hay un fenómeno paranormal hay que saber diferenciar si lo que estamos viendo es una creación fantasmagórica o realmente es un espíritu, que mucha gente denomina, mal denominado, fantasma a los espíritus. Los espíritus que se ven son los que tienen una masa energética muy pesada, pero son espíritus, son otras cosas. La diferencia también entre los fantasmas y los espíritus, que los espíritus son generalmente, o siempre, de animales o personas, a diferencia de los fantasmas que pueden llegar a ser cosas también. Porque por ahí hay gente que tiene miedo a los cuchillos y crea el fantasma de un cuchillo o el fantasma de un avión. ¿Correcto? Sí. No es no siempre tiene que ser un ser. Estos fantasmas están hechos dentro de este plano de existencia en forma inconsciente. O sea, la persona no es que desea formar un fantasma, se forma por su propio sentimiento. Pero hay casos en los que se forman conscientemente estos fantasmas y se llaman tulpás. Los tulpás son fantasmas que se crean a propósito. O sea, energéticamente una persona crea un fantasma para sus propósitos. Los primeros que crearon los tulpás, y son los que se iniciaron en la magia tulpá, son los monjes tibetanos en la ciudad secreta de Lhasa. Esto lo quiero aclarar porque mucha gente se piensa que en realidad todo lo que tiene que ver con el Tíbet o los monjes tibetanos es bueno, y no es así. No me digas. Está la parte negativa, que es la que crea los tulpás. Jamás lo hubiese pensado de los tibetanos. Sí, totalmente. Ellos se inician en una magia, o sea, buscan el panteón de un dios, porque tienen varios dioses. Son
monjes dedicados especialmente para esto, y buscan un lugar retirado dentro del panteón y hacen unos conjuros con unos dibujos diagramados y unos polvos mágicos que utilizan, y ahí se ponen a concentrar en lo que realmente quieren formar. Con el tiempo se dieron cuenta de que, claro, todo esto en realidad es negativo. Entonces quisieron ver si podían llegar ellos mismos a formar tulpás positivos. Pero pasó que sí podían, porque tenían la fuerza de hacerlo, de crear un tulpá positivo, pero con el tiempo se daban cuenta de que se volvía negativo. Porque en realidad lo que se estaba haciendo, o sea, la magia tulpá es para crear un fantasma, y los fantasmas son siempre negativos, si no serían egregores. Claro. ¿Correcto? Y ascenderían, no se quedarían en este plano de existencia. Como el espíritu de la Navidad. Exactamente, como el espíritu de la Navidad. Yo te voy a contar un caso de... la diferencia de los tulpás a los fantasmas comunes, o sea, los fantasmas inconscientes, es que los tulpás, como están creados mediante aparte de la utilización de la energía telérgica, un conjuro, tienen tanta masa energética que puede ser visto por cualquier persona. O sea, una vez que está creado ese tulpá, puede afectar a cualquier persona y es visto por todo el mundo. A diferencia de los fantasmas, que muchas veces lo ve a la persona a la que se dirige inconscientemente, si es un sentimiento de ira o de odio, o hacia la persona misma que tiene miedo, ¿no? Yo voy a contar un caso de una mujer ocultista, Diane Fortune, que pasó en el año 1930. Ella se pelea con una mujer a raíz de una cosa que le había pasado muy grave, y se queda esta mujer ocultista con un sentimiento de odio muy grande hacia esta persona. Entonces ella decía, me gustaría ser un lobo para destruirte. Tenía ese sentimiento, y en realidad las personas que hacen ocultismo tienen una fuerza muy poderosa. Con lo cual ella una noche estaba durmiendo en su cama y dice que empieza a sentir que el lugar tomaba una cosa extraña, no estaba pasando algo extraño ahí. Ella sentía olores, dice, como de campos y un olor salvaje, como que había un animal. Y de repente, en un momento determinado, ve que al lado suyo tenía un lobo. Y que ese lobo se tira de repente arriba de su cama y la empieza a amenazar con los dientes, y el peso del lobo, o sea, la opresión que sentía, la estaba asfixiando. Entonces, como ella estaba en el ocultismo, sabía que era una formación que había hecho ella misma, sabía que era un fantasma. Entonces trató de sacárselo de a poco hasta que lo logra tirar de la cama, y medio que con la mente lo fue empujando hasta que esta formación fantasmagórica desaparece. Ella se pensó que en ese momento ya había pasado todo, o sea, había sido en el momento nada más. Pero pasa que a la semana se entera que la mujer esta, que ella tenía odio, que era una conocida del núcleo familiar, había sido atacada en un parque por un lobo. O sea, aparentemente un lobo la había seguido y ella corre y tiene un accidente. Entonces ella dice, no, esto todavía está vigente, con esto tengo que hacer algo. Y el mismo día que se entera de eso, a la noche, tenía un chiquito ella. El chiquito estaba durmiendo en la casa, de repente se despierta y empieza a gritar que había un lobo en su propia casa. Con lo cual ella va y efectivamente ella también lo vuelve a ver a este lobo, y también lo induce mentalmente a que se vaya. Con lo cual ella tuvo que hacer un trabajo muy grande, porque en realidad es perdonar a la otra persona. Después hay que tratar de disolver esa imagen que se logró fantasmagórica, y es un trabajo bastante largo. En realidad ella dice que estuvo 6 meses tratando de sacarse de encima ese lobo, ¿no? Yo en el año 1996 atendí un caso en Capilla del Monte de 2 personas de Buenos Aires que me fueron a ver, porque ellas se pensaban que lo que estaban viviendo era un caso de espíritus. En realidad pasaba lo siguiente: era una mujer más o menos de 50 años, solterona, o soltera, que siempre había querido tener hijos, y la idea de ella era adoptar.
Pero ella tenía miedo de que los hijos cuando creciesen fuesen malos, porque ella pensaba, por ahí me toca el hijo de un violador, de un asesino, y tiene en los genes lo mismo de los padres. Entonces, un día ella está en su casa, tranquila, y se pone a pensar, dice, mi hijo sería, si lo hubiese adoptado, a los 30 años tendría más o menos 20 años, podría ser así, de tal forma, y se lo empieza a imaginar. De tal modo que un día ella está en el cuarto de su casa y ve que parado en la puerta del cuarto aparece un chico tal cual ella se lo había imaginado. Lo vio unos segundos y el chico desapareció. Otro día ella estaba en la cocina y siente que en el cuarto se caen cosas. Entonces va al cuarto y ve que efectivamente tenía un montón de adornos en la mesa de luz que se habían caído, ya los arregla, y cuando va a salir en el mismo lugar vuelve a aparecer este mismo chico que ella más o menos se había imaginado. Y de repente, de estar bien, la amenaza con un cuchillo. Con lo cual ella sale corriendo hacia otro extremo del cuarto para hablar por teléfono, para pedir ayuda, y en ese momento la imagen desaparece. Bueno, ella empezó a hablar, a contar esto, porque le pasó varias veces a un montón de amigos, incluso fue a psicólogos, todos decían que era un problema mental de ella, que ella se lo estaba imaginando, hasta que un día ella está en la casa de una amiga y las dos, la amiga y ella, sienten un ruido en la cocina y van a ver, y era este ser que estaba formado ahí amenazándolas a las dos con un cuchillo. Con lo cual ya esto trascendió, ¿por qué ese ¿no? perfil maligno? Porque era lo que ella en el fondo, lo que estaba creando era esa imagen negativa por la que nunca había adoptado, ¿entendés? Ella, cuando pensaba, que yo después indagando, ¿no? Cuando ella pensaba cómo sería su hijo, también pensaba por momentos, sí, pero también podría haberme salido un asesino, un violador, porque siempre ese fue el miedo que ella tenía con respecto a adoptar. Así que bueno, ahí hubo que también trabajar mucho sobre los miedos de esa persona, ¿no? Sobre lo que ella pensaba que podía no ser, porque tranquilamente podría haber tenido un chico normal. Y bueno, y después tratar de con mucha meditación deshacer lo que fue esta figura fantasmagórica, en este caso fue de un ser humano, ¿no? Y hay muchos casos más. Y van a seguir los relatos acerca de fantasmas. Sí, hay muchos. Bueno, Gustavo llamó a nuestro teléfono y dice, si no, alguna vez vos no habías dicho que los fantasmas no existían. No, yo no dije que los fantasmas no existiesen, es más, cuando hablé de egregores hablé también de fantasmas. Los fantasmas existen y es una formación mental negativa. Sí, como que no. Salvo que hayan malinterpretado que el fantasma no es espíritu, pero no, nunca pude haber dicho eso. Por ahí en un acto fallido, mal, pero no. ¿Nos prometés alguna otra historia para la semana que viene? Sí, tal vez hablemos de la historia del holandés errante. ¿El holandés errante del marinero? Uh-huh. La verdadera historia. Dio lugar a relatos, a un... no sé si hubo un cómic o algo así también acerca de eso, no sé. No sé de eso. Pero tengo la verdadera con posta a posta. Espíritu o fantasma el holandés errante. Espíritu. ¿Espíritu? Sí. De él hablaremos entonces en 7 días, en otro apasionante episodio de Fenómeno Cero. Gladys. Bueno, acá tengo otros mensajes que me pasaron, pero los llevo para la semana que viene porque si no se hace muy largo. Bueno, acusamos recibo, permíteme, Gladys, sí. Así a los que se molestaron en llamar, a Julián, a Patricio y a Natalia, que los respondo la semana que viene. Bueno, ya estamos así con un poquito de oxido de tiempo, ya se vienen noticias Headbangers, ya está la gente de Smitten aquí en la radio. Gladys. Bueno, Diego, hasta la semana que viene, un beso a todos. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.